Buenas tardes para todos. En el día de hoy vamos a hablar sobre derrame pleural. Mi grupo está conformado por Acosta González Silvana, Berben Cristian, Bachir Casis, Charry Daniela, Carlos Pereira y mi persona. Valentina. Pasa, Bachir, por favor. Bueno, antes de empezar, queríamos como que dejar en claro acerca de unos conceptos importantes para tener en claro en realidad lo que ocurre en la fisiopatología del derrame pleural. Entonces tenemos que la pleura normal es una lámina fina, transparente, que va a recubrir separadamente el pulmón, o sea, el lado izquierdo y derecho del tórax, y generalmente esta se pliega sobre sí misma y se divide en dos, una pleura visceral y una pleura parietal. La pleura visceral, como su nombre lo indica, pues va a cubrir propiamente a la víscera, mientras que la pleura parietal, esta se encarga de cubrir lo que sería pues ya la porción lateral del diafragma, las mediastínicas y la cara interna de la pared torácica. Entre ellas o entre estas dos pleuras está el espacio pleural, el cual pues tiene una cantidad de líquido considerablemente y que la función de este líquido va a ser básicamente actuar como lubricante para evitar la fricción entre la pared torácica y los pulmones cuando estos se mueven uno sobre otro en la inspiración y en la expiración. ¿Puedes pasar, Bachir? Bueno, los objetivos de esta charla pues, van a ser abordar el concepto de derrame pleural y sus parciales situaciones de presentación clínica. Entre los objetivos específicos que tenemos pues, va a hacer conocer un poco acerca de la fisiopatología de este y los factores que intervienen en los derrames pleurales transudados y exudados, y generalmente pues presentar algunas de las patologías, las más comunes que pueden presentar un derrame pleural, así como también su mecanismo, o sea, el mecanismo fisiopatológico por el cual éste la presenta. Ya, Bachir. Bueno. Hablando un poco, pues tenemos que la cavidad pleural, o sea, en condiciones fisiológicas, esta cavidad va a estar conformada por una mínima cantidad de líquido y que generalmente pues este líquido va a contener diversas células, el linfocito va a tener un pH específico y pues vale la pena aclarar un poco acerca de cómo es la irrigación de esta. Principalmente la pleura parietal se va a caracterizar porque la circulación de esta, primero la pleura visceral. La pleura visceral se va a caracterizar porque principalmente la irrigación de esta viene dada por la circulación pulmonar por parte de las arterias pulmonares y generalmente pues su sistema venoso viene dado por las venas pulmonares, pero estas van a estar localizadas en el mesotelial. Esta va a tener una gran red de vasos linfáticos que se disponen y llegan hasta aproximadamente los septos interlobulares. Por su parte, la pleura parietal se caracteriza porque la circulación de esta va a ser sistémica y en general, o sea, los vasos linfáticos de esta van a tener contacto directo con el espacio pleural y van a hacer este contacto por medio de estomas, que son una serie de estructuras de aproximadamente 2 a 6 micrómetros y que tienen como función, o sea, servir como como la puerta o la vía principal para la eliminación del líquido pleural. Generalmente, pues la formación del líquido pleural es una condición es principalmente por parte de la pleura parietal y que generalmente pues este líquido proviene del espacio intersticial, de vasos sanguíneos intratorácicos y la cavidad intraperitorial con diversos mecanismos de formación. El movimiento de este líquido está determinado por las fuerzas de intercambio, que son las fuerzas de Starling, que pues, dependen de la fuerza hidrostática y la fuerza oncótica. Generalmente la fuerza la presión hidrostática de la pleura parietal es aproximadamente 30 centímetros de agua, muy similar a la de la circulación sistémica. Y la de la pleura visceral va a ser de aproximadamente 10 centímetros de agua, muy similar a la de la circulación pulmonar. Entonces el líquido va a ir desde los lugares de mayor presión desde la pleura parietal hacia la pleura visceral. Ya hablando un poco más, tenemos que este líquido va a drenar principalmente en los vasos linfáticos que les había comentado y generalmente pues va a entrar a través de estos estomas. El recambio de líquido aproximadamente o diario va a ser de 10 a 20 mililitros por día y tan solo permanece en esta cavidad de 0,2 a 1 mililitro y puede acumularse y esto es lo que nos va a provocar un
derrame pleural. Generalmente se puede acumular por distintos mecanismos, ya sea por una disminución de la eliminación por una obstrucción linfática, o también puede verse implicado un aumento de las fuerzas hidrostáticas o una disminución de las fuerzas coloidosmóticas, o un aumento de la permeabilidad de la membrana pleural. Ya pasa. Profe, ¿podría agregar algo? ¿Aló? Sí. Dale. Bueno, chicos, era para comentarles que la presión pleural, ella normalmente es una presión que se encuentra siempre negativa, porque es una presión que constantemente está en aspirado. Al principio de la inspiración, ella es aproximadamente de menos 5 centímetros de agua, pero con la magnitud en la cual, siendo necesaria, los pulmones se van distendiendo y va la caja torácica expandiéndose, ella se vuelve aún más negativa. Es decir, entre más expanda el pulmón, va a haber menos espacio en esa cavidad pleural y el líquido se va siempre a estar drenando por todos esos capilares linfáticos que mi amiga Valentina mencionó anteriormente. Era para decirle eso. Ya, puedes pasar. Ya. Ya pasó. Ahora sí. Bueno, ya esto les había comentado, pero lo total, el derrame pleural va a provocar una alteración ventilatoria restrictiva, es decir, que la capacidad pulmonar total va a disminuir, perdón, al igual que la capacidad residual funcional y la capacidad vital forzada. Entonces, en los mecanismos etiopatológicos o fisiopatológicos implicados en la formación del derrame pleural están tres muy importantes. ¿Puedes pasar, por favor? Ya pasó. Sí, ya pasó. Sí, está en el etiopatología. Bueno, entonces entre el primer mecanismo vamos a tener alteraciones en el balance de las presiones transpleurales, y estos generalmente van a ser de origen extrapleural. Las causas más frecuentes van a ser, o por las cuales ocurre eso, va a ser por un aumento de la presión venosa pulmonar que va a dar origen a derrames pleurales transudados. Generalmente, una de las causas más frecuentes es la insuficiencia cardíaca, ya que esta va a provocar salida de líquido desde el pulmón hacia la cavidad pleural a través de la pleura visceral en estos pacientes. Entonces, generalmente, pues este tipo de derrames se van a caracterizar porque van a tener un contenido bajo en proteínas. Generalmente va a tener un cociente de proteínas en el líquido pleural sobre un cociente de proteínas en el plasma, va a ser menor de 0.5, y lo mismo sucede con la LDH, que va a ser menor de 0.6. Generalmente este también se puede dar por una sobrecarga de líquido, ya sea iatrogénica o por insuficiencia renal o por una pericarditis constrictiva. En el caso de alteraciones en el drenaje linfático, pues su origen viene dado por alteraciones ya sea inflamatorias o neoplásicas o por circulación linfática extrapleural. Ya cuando nos referimos a alteraciones en la permeabilidad capilar mesotelial, nos referimos específicamente a este tipo de derrames pleurales que son provocados o que son exudados, y que generalmente pues el cociente de proteínas en el líquido sobre el cociente de proteínas en el plasma va a ser mayor de 0.5 y la LDH va a ser mayor de 0.6. Generalmente pues el mesotelio tiene la capacidad aquí pues de liberar muchas proteínas que lo que hacen, o muchas proteínas inflamatorias que lo que hacen es que comienzan a alterar la permeabilidad de la membrana pleural, entonces causando por ende pues un derrame pleural. Ya puedes pasar eso. Me avisas cuando pase, por favor. Sí, ya. Bueno, el derrame pleural entonces clásicamente se ha dividido o se ha clasificado en dos tipos. Entonces cada uno de ellos va a ser el reflejo de dos mecanismos fisiopatológicos totalmente diferentes que están implicados en la acumulación de líquido en la cavidad pleural. Entonces hablamos de un derrame pleural exudado cuando existe una pérdida de la integridad de la membrana pleural, y que esto pues va a provocar un incremento de la permeabilidad con una alteración de los mecanismos implicados en la eliminación del líquido pleural. Generalmente se
considera que un derrame pleural es exudado cuando cumple algunas de las siguientes características. Primero, que el cociente de proteínas en el líquido pleural sobre las proteínas en el plasma sea mayor de 0,5, que el cociente de LDH en el líquido pleural sobre el cociente de LDH en el plasma sea mayor de 0,6 o cuando la LDH sea mayor 2/3 con respecto al nivel basal. Generalmente este tipo de derrames se debe a causas neoplásicas, infecciones, a tromboembolismo pulmonar, a enfermedades gastrointestinales, incluso algunas drogas pueden provocarnos un derrame pleural de tipo exudado, hemotoras, quilotoras y varias de esas como por ejemplo, no veo bien eso, amiloidosis, sarcoidosis y entre otras. En los transudados, pues estos se caracterizan porque en este lo que va a haber es que va a haber una alteración de las presiones hidrostáticas o oncóticas que van a dañar pues la permeabilidad van a dañar la función de la pleura sana normal, y que entre estas tenemos que la causa más común va a ser la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, también se puede encontrar en el síndrome nefrótico, en el misedema, en pacientes que le realicen diálisis peritoneal y obstrucción de la vena cava superior. Y ahora pues vamos a especificar un poco sobre las patologías las más frecuentes, pero muy brevemente, que pueden provocar este tipo de derrames. Bien, entonces ahora tenemos las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas principales del derrame pleural serán la disnea, el dolor torácico y la tos. Con respecto a la disnea, este puede deberse a la causa que provoca el derrame, ya sea una insuficiencia cardíaca, un embolismo pulmonar o al propio derrame, el derrame propiamente dicho. En este último caso, la disnea se va a justificar por un aumento del volumen intratorácico, la compresión del pulmón subyacente, el compromiso de la función diafragmática y adicionalmente puede haber interferencias en el intercambio gaseoso y en el retorno venoso. La intensidad de la disnea es mayor no solo cuando el derrame pleural es grande o exacerbado, sino también cuando este ha llegado con una rapidez, o cuando el paciente sufre un trastorno cardiorrespiratorio, como por ejemplo un enfisema. El dolor torácico se debe a que mientras que la pleura parietal está inervada por los nervios somáticos, la pleura visceral no va a contener receptores de dolor. Entonces, cuando se inflama la pleura parietal, el paciente va a experimentar un dolor que se denomina dolor pleurítico. Y este se caracteriza por tener una localización precisa y que va a aumentar la intensidad con la expiración y con la tos. Entonces también tenemos la tos. La tos no va a tener un carácter específico, aunque esta va a tener la curiosidad de que va a ser una tos seca, una tos esporádica y va a ser poco intensa. Entonces los métodos de exploración física que tenemos son la inspección de la tráquea, que se va a encontrar desviada contralateralmente, una asimetría de la expansión torácica. La palpación va a ser una transmisión de la voz reducida o incluso una voz abolida, o sea que no suena casi. La percusión va a presentarse una matidez sobre el área implicada, y la auscultación va a presentar lo que será un murmullo vesicular y una resonancia disminuidos. Con respecto a la inspección, el derrame pleural masivos a veces puede constatarse con una asimetría en la expansión torácica, y también va a presentar una disminución de la concavidad de los espacios intercostales. Con respecto a la palpación, la transmisión de la voz del paciente a través de la voz torácica se va a encontrar reducida, incluso abolida, como ya dije antes, y el frémito vocal, que esta es la parte importante, se va a reducir no solo por la presencia de líquido, sino también porque existe aire. Con esto me refiero a un neumotórax. La percusión va a tener la matidez y la auscultación va a tener, en los derrames pleurales grandes, puede llegar a comprimir el pulmón subyacente lo suficiente como para alterar las propiedades acústicas.
y esto produce que se oculten también sonidos bronquiales y en resonancia vocal anómala. Bien, la pleuritis infecciosa no tuberculosa. Esta se va a definir como un derrame pleural que no es purulento y que va a ser estéril, ya sea producida por una neumonía o por un absceso. Más del 40% de estas neumonías van a cursar con derrame pleural, y con respecto a su etiología, estos van a estar asociados a una neumonía adquirida en la comunidad, con los gérmenes más frecuentes que podría ser gram positivos aeróbicos como estreptococos, como el S. aureus, y estos pueden ser seguidos por los anaerobios y por algunos gram negativos como los enterobacterias, el E. coli, la influenza, y en pacientes con comorbilidades, especialmente con diabetes y alcoholismo. Entonces, las infecciones fúngicas van a ser infrecuentes en estos pacientes y también van a ser infrecuentes por cándida. El derrame pleural exudativo va a ser más frecuente en estos pacientes. Y desde un punto de vista más macroscópico, va a estar presente un empiema y un derrame purulento. Los pacientes con neumonía bacteriana, aeróbica y derrame pleural van a presentar un cuadro agudo que va a traer fiebre, dolor torácico, expectoración y una leucocitosis. Y en las infecciones anaerobias, para la diferenciación, va a aparecer una enfermedad subaguda que va a ser la pérdida de peso, la leucocitosis activa, va a haber anemia y va a haber algunos antecedentes de predisponentes a la aspiración. La posibilidad de un derrame paraneumónico se puede considerar cuando se valora al paciente con la neumonía bacteriana. Y el líquido pleural libre puede demostrarse con una radiografía en decúbito lateral del lado afectado, una tomografía computarizada o una ecografía. Y si el líquido libre separa el pulmón de la pared torácica por más de 10 milímetros, la radiografía en decúbito debe realizarse o está indicada una toracocentesis terapéutica. Bien, pásala. Bien, con respecto a la embolia pulmonar, aproximadamente la mitad de los casos se van a acompañar de derrame pleural, que en general va a ser muy pequeño, va a quedar relegado a un segundo lugar por el cuadro clínico que puede presentar una tromboembolia y desaparece espontáneamente en días. Entonces, el mecanismo de producción de este es el aumento de la permeabilidad secundario a un infarto pulmonar provocado por la tromboembolia, y por ello es frecuente que el aspecto de estas pueden ser serosas hasta serohemorrágicas. Estas pueden presentar derrames tras una tromboembolia, también cuyo diagnóstico va a ser difícil porque la enfermedad tromboembólica va a estar acompañada con neoplasias malignas, sobre todo las que pueden ser de origen abdominal, tomando en cuenta el páncreas, el colon o los ovarios. Según estudios de necropsia, el 25% de los casos de derrame pleural no neoplásico pueden estar coexistiendo con una neoplasia maligna en otro órgano, y estos se pueden deber a una tromboembolia pulmonar. Bien, el tratamiento de la enfermedad de base puede estar orientado a estos diagnósticos diferenciales. Y en estos no debe olvidarse que el derrame hemorrágico puede aparecer en el transcurso del tratamiento, con anticoagulantes de la enfermedad tromboembólica, ya sea por un hemotórax, y también puede obligar a suspender la anticoagulación. Puede obligar a insertar un drenaje y plantear la eventual interrupción de la vena cava inferior mediante la colocación de un filtro. Pasa a la siguiente. Bien, las enfermedades infecciosas de la pleura, la pleuritis tuberculosa. Esta
va a estar causada por el Mycobacterium tuberculosis y se va a producir por una rotura de un foco gaseoso ubicado en la zona subpleural del pulmón, como podemos observar en la imagen, la figura subrayada con un círculo rojo. Entonces, esta suele ocurrir normalmente de 6 a 12 semanas después de una infección y puede dar lugar a una reacción de hipersensibilidad retardada frente a los antígenos de la microbacteria, incluso si el número de los bacilos va a ser escaso. Esta respuesta va a estar mediada por células mesoteliales, neutrófilos, linfocitos CD4, monocitos y citocinas, ya sea la IL-1, 6 y 8, el interferón gamma, y estos van a ser responsables, estos van a encargarse de la inflamación local, del incremento de la permeabilidad vascular, de la acumulación de líquidos en la cavidad pleural, y una vez se encuentran sensibilizados a este agente infeccioso, los linfocitos T van a estar activados, van a promover la diferenciación del macrófago y la formación de granulomas. Y van a presentar también con frecuencia lo que sería una necrosis central, que serían la propia casificación, necrosis gaseosa. Entonces, las manifestaciones clínicas de esta van a ser dolor pleurítico, fiebre, una tos no productiva, y manifestaciones crónicas van a ser la febrícula, la astenia, la anorexia y la pérdida de peso. En la radiografía de tórax se va a observar un derrame pleural que va a ocupar menos de la mitad del hemitórax y raramente va a ser masivo o bilateral. Y el diagnóstico de este es con una prueba de esputo en el tejido pleural que se va a obtener mediante una biopsia. Pasa la siguiente, por favor. Bien, las tumoraciones, las enfermedades tumorales de la pleura. Esta va a constituir lo que sería el segundo común de la pleura, del derrame pleural exudativo. Los tres tumores que van a causar alrededor del 75% de la mayor parte de los derrames pleurales neoplásicos van a ser el carcinoma pulmonar, el carcinoma de mama y el linfoma. Entonces, la mayoría de los pacientes de esta afección se van a presentar una sintomatología que va a estar constituida de disnea con frecuencia desproporcionada para el tamaño de derrame. El líquido pleural va a estar exudado y va a haber concentración de glucosa que puede reducirse cuando la carga tumoral en el espacio pleural es alta. El diagnóstico de este suele establecerse mediante análisis de citología del líquido pleural. Y si se sospecha que hay una neoplasia, se indica una toracoscopía, que es la mejor opción en estos pacientes, un estudio citológico inicial que va a salir negativo, y en el momento de la toroscopia se va a visualizar una especie de talco, una sustancia similar en el espacio pleural para realizar lo que sería la pleurodesis. Voy a dejar algo claro. No se va a visualizar, o sea, se va a instalar talco u otra sustancia. La pleurodesis, para los que no hayan leído eso, es un procedimiento ya. ¿Cuál es el único fin? Que se oblitere el espacio pleural, es decir, vamos a unir la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Y cómo lo vamos a unir? Ante una sustancia química, lo que se conoce como pleurodesis química. ¿Con qué fin? Con el fin de que los derrames no sean recurrentes en los pacientes. Y para que no se practiquen esas toracocentesis o esas inserciones repetidas con el fin de que el paciente no tenga un riesgo de infección o que vaya después a haber un empiema por tantos procedimientos que se le hacen al paciente. Era para dejar esa parte clara. Sí, se me pasó. Gracias. Bien, entonces, en la mayoría de los pacientes con derrame pleural neoplásico, se va a tratar la sintomatología, ya que la presencia del derrame va a indicar una enfermedad diseminada. Y la mayor parte de las neoplasias relacionadas con derrames pleurales no van a tener una cura como tal. Y tampoco se va a poder tratar con quimioterapia. El único síntoma atribuible al propio derrame
es la disnea. Y si esta disnea si la disnea va a impedir la vida normal y si se elimina con una toracocentesis terapéutica, se considera hay dos acciones. O sea, hay inserción de un tubo pequeño a permanencia o una toracostomía con catéter. Y también se instila con un esclerosante, como lo que sería la doxiciclina, en dosis de 500 miligramos. Bien. Ya terminaste. Sí, ya terminé. Pásale siguiente. Bachir, pásala. Sí, ya pasé. No se ve hemotórax. Bueno, el hemotórax no es más que la acumulación de la sangre a nivel de la pleura y es algo de lo cual debemos diferenciar bastante con los derrames pseudohemorrágicos, ya que estos son menos densos y que se pueden presentar un nivel de hematocrito inferior al 5%. Vamos a tener que van a estar clasificados según su inicio o su provocación, ya sea traumática o secundaria. Vamos a ver que a nivel traumático vamos a encontrar de pronto un accidente o un inicio de iatrogénica por alguna maniobra invasiva, y secundario a de pronto una ruptura de un aneurisma aórtico o una lesión vascularizada. Vamos a ver que aquí se va a producir más que todo en el curso de una tromboembolia pulmonar, la cual va a estar especialmente asociada o arraigada a un tratamiento anticoagulante. En estos casos, más que todo, se debe a una hemorragia que se dio de forma espontánea y que fue causada por lesiones tumorales necrosadas. Vamos a ver que el paciente que nos va a referir más que todo un dolor torácico, el paciente lo vamos a encontrar de pronto hasta hipotenso y puede presentar una anemia y una opacidad total parcial de un hemitórax. A este paciente, ¿cómo le vamos a tratar? De pronto se le puede realizar una toracocentesis dependiendo de la cantidad de sangre que se encuentre acumulada a nivel de la pleura, y también se le puede colocar un tubo de drenaje. Pero ¿qué pasa aquí? Este tubo de drenaje está contraindicado si de pronto hay una ruptura a nivel de un aneurisma aórtico, no está indicado, por riesgo a provocar de pronto una exsanguinación. Bashir, pasa, por favor. Bashir. O sea, cada vez que usted me dicen pasa, yo paso ya. Si se demora es por ya la señal. Bueno. Bueno, a nivel de la insuficiencia cardíaca, vamos a ver que esta es una de las causas más comunes de derrame pleural. ¿Por qué? Porque hay una insuficiencia a nivel ventricular izquierda. Este derrame se debe al aumento de la salida del líquido de los espacios intersticiales del pulmón, que en parte se da a través de la pleura visceral. Esto va a superar lo que es la capacidad que tienen los vasos linfáticos de la pleura en absorber ese líquido, pero como está en grandes cantidades, obviamente ellos tienen un límite de absorción y por eso se genera un acúmulo bastante exacerbado, que de pronto en pacientes con insuficiencia cardíaca se debe llevar a cabo una toracocentesis. Se realiza solamente si tiene derrames unilaterales y el tamaño es comparable. Pero si la persona tiene fiebre o presenta un dolor pleurítico y no tiene cardiomegalia, lo más importante que nosotros debemos realizar en el momento es una radiografía para poder confirmar que sí realmente estamos frente a un transudado. Si no se cumple ninguna de las condiciones que les mencioné anteriormente, puede que se pueda tratar de una insuficiencia cardíaca y observar si los derrames no se resuelven en uno de los pocos días que nosotros podemos establecer. Se debe realizar entonces una toracocentesis diagnóstica. Bueno, vamos a ver que los pacientes con derrame pleural resultantes de insuficiencia cardíaca generalmente tienen síntomas y signos que son bastante arraigados de la misma enfermedad de la insuficiencia cardíaca, como la disnea con esfuerzo, la doctornea, la nituria, el edema periférico, la distensión del cuello, de la vena del cuello, la crepitación y lo que por S3. Realmente la mayoría de los criterios de Framingham. Cuando la insuficiencia cardíaca ya es como tratada con el éxito y observamos resultados positivos dentro del paciente, vamos a ver que tienen grandes, que pueden presentar derrames. O sea, que nosotros resolvemos como tal el derrame pleurítico. Pero si el paciente se encuentra con una disnea bastante marcada, cuando tú lo evalúas por primera vez y le haces una toracocentesis terapéutica para aliviar la disnea, rara vez, a pesar de que nosotros hacemos esta forma de una manera intensiva en la insuficiencia cardíaca, un paciente tiene grandes derrames persistentes.
Si dichos pacientes tienen esta disnea y su disnea se alivia a partir de la torcocentesis terapéutica, se puede considerar que de pronto esto está más que todo regulado por la misma pleuriasis, como ya ha dicho Bashir, que nosotros vamos a inyectar lo que es un líquido para que esto más que todo no se llene más de sangre. Entonces vamos a ver una buena respuesta del paciente a través de este mecanismo. Bashir pasa. Listo, está en mixedema. Bueno, a nivel del mixedema vamos a ver que es un derrame pleural que surge como una complicación, ¿cierto? Del mismo mixedema, y que la mayoría de los pacientes con mixedema y derrame pleural tienen un derrame a nivel pericárdico concomitante, y el derrame pleural va a ser aislado y se va a observar junto que con el mixedema es generalmente un límite entre el transudado y un exudado, y aunque el mecanismo de estos dos procesos se desconoce, la formación al momento del derrame puede contribuir a una disminución de la función linfática debido a los niveles bajos de la tiroides. Y esto, el tratamiento como tal es como un reemplazo a nivel de la tiroides, y el tratamiento, pues obvio, va a estar asociado junto con el mixedema. Bashir. Ya pasó. Ay, a mí no se me pasa. Ya pasó. Sí, ya estamos en cirrosis hepática. Bueno, a mí no me sale, pero bueno, a nivel de la cirrosis hepática, es aproximadamente el 10% de los pacientes que van a presentar de pronto ascitis y con cirrosis hepática junto con el derrame pleural. A eso lo pueden llamar hidrotórax hepático. Generalmente va a ser en la cavidad derecha. El mecanismo de producción como tal de este reside más que todo en el paso del líquido ascítico a la cavidad pleural a través de un defecto de la continuidad del diafragma. Es bastante característico del líquido, son a nivel de los transudados, va a ser un líquido similar al laxítico, y en caso que no esté más que todo complicado, no es excepcional que tenga de pronto un aspecto cerebrohemorrágico por los trastornos de la coagulación que se van a estar presentando en el paciente. El tratamiento del hidrotórax hepático es de laxitis que provoca más que todo por la retención de la salina y de los diuréticos. Cuando están a medias, estos van a fallar. Y aunque hay que plantear que de pronto se puede realizar un trasplante hepático o una derivación portosistémica percutánea, si no es posible, pues obviamente se puede realizar el trasplante. Bashir pasa. Síndrome nefrótico. Bueno, aquí en nivel nefrótico vamos a ver que todo va a iniciar a partir de un descenso de las presiones oncóticas secundarias a la hipoalbuminemia, que esto lo que va a provocar es que se haya una salida del líquido del espacio pleural y va a generar el derrame, que el cual suele ser bilateral y tiene un aspecto bastante claro. Va a tener unas características bioquímicas bastante comunes, que son el transudado y la glucosa de pH son normales. Si el líquido es hemorrágico y los valores de las proteínas las vamos a encontrar por encima del límite normal de los transudados, vamos a observar que de pronto pueden haber abundantes polimorfos nucleares, y que esto lo que va a hacer es desencadenar todo lo que es la tromboembolia pulmonar, que se asocia a gran frecuencia con el síndrome nefrótico. A este paciente, ¿cómo lo vamos a tratar? Vamos a tratar de orientarlo en primer lugar a las pérdidas proteicas, y que el líquido que se va a evacuar de él pues no provoque problemas respiratorios graves. Ya, pasa. Aquí estamos en diálisis peritoneal. Bueno, además vamos a hablar también de una de las patologías, que es la diálisis peritoneal, que se trata más que todos que son derrames pequeños y son bilaterales, pero en ocasiones ellos suelen ser masivos. Vamos a estar localizados del lado derecho, y pues van a ser secundarios de pronto a la formación de una fístula transdiafragmática, la toracocentesis
se obtiene un líquido pleural con características de trasudado similar a la diálisis y el tratamiento consiste en el cambio de la diálisis peritoneal o la hemodiálisis en casos muy problemáticos que podrían ser eficaces de la pleuresis con doxiciclina. Gracias. Bueno, vamos con lo que es el urinotórax. Pues tenemos que el urinotórax en sí es secundario a la obstrucción del sistema nefroexcretor, con hidronefosis secundaria y la orina puede pasar el espacio pleural a través de las vías linfáticas o por formación de las fístulas transdiafragmáticas en sí. Entonces, el líquido pleural tiene características de trasudado, huele a orina y la relación entre la creatinina pleural y la plasmática es superior a 1. Entonces, el pH puede estar muy ácido, como obviamente está el de la orina, pero no es excepcional que sea intermedio entre la de esta y el sanguíneo. Probablemente por la rápida reabsorción de hidrogeniones durante el paso transdiafragmático. El tratamiento en sí es la resolución de la obstrucción de las mismas vías urinarias. Entonces, pasa por favor. Bueno, en las pruebas diagnósticas, pues vamos a tener que todo comienza con la misma sospecha clínica. Entonces, con el cuadro clínico que tiene el paciente. Entonces, miramos si el paciente tiene disnea, dolor torácico, tiene abolición del murmullo vesicular o tiene matidez. O tiene matidez como tal, perdón. Nos tenemos que preguntar en sí que si el paciente tiene un derrame, puede tener otra patología o puede atribuirse esta misma a alguna otra causa. Pasa, por favor. En sí, el diagnóstico hay que confirmarlo por radiografía o por otras pruebas que vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. Entonces, como primera, pues tenemos el RX tora en el derrame pleural. Pues ante la sospecha del derrame pleural hay que hacer esto y lo que podemos encontrar en sí es el signo de la silueta, que es el borramiento del hemidiafragma y hace desaparecer los ángulos costofrénicos. También que en la radiografía pues podemos ver el derrame que es mayor a 200 mililitros. Un derrame menor a pues no va a ser posible, o sea, sí, no va a ser posible como tal observarlo en el RX. Y también vamos a encontrar que lo que sería el signo del menisco, que es un borde bien delimitado cóncavo hacia arriba entre el pulmón y el espacio pleural. Pasa, por favor. Bueno, en el derrame que subpulmonar, pues vamos a tener que en este líquido en sí puede quedar entre la superficie inferior del pulmón y superior del diafragma, en el cual los signos que encontraremos serán, entonces, encontraremos una cúpula diafragmática lateralizada en póstero anterior, vamos a encontrar ángulos costofrénicos menos profundos y no se van a ver los vasos del lóbulo inferior. En el lado izquierdo, pues vamos a ver un aumento de la distancia, de la distancia con la burbuja gástrica, que podemos usar esta distancia como tal entre la base pulmonar y la burbuja gástrica para detectar un derrame subpulmonar. Pasa, por favor. Bueno, y en el derrame pleural libre en el derrame masivo, pues lo que vamos a encontrar es una acumulación, o se va a dar por una acumulación masiva en la cavidad pleural, que lo vamos a ver como una opacificación total del emitoras afectado. Entonces, que son aproximadamente por 5 litros de líquido pleural. Entonces, actúa como una lesión ocupante de espacio, desplazando el mediastino, es decir, la trachea, hacia el lado opuesto de la lesión. Entonces, puede empujar el diafragma hacia abajo, que lo vamos a encontrar como el signo de la burbuja gástrica descendida. Y si no se desplaza el mediastino, podemos sospechar de lo que es una atelectasia asociada, como sería un carcinoma también. Listo, muchas gracias.
Bueno, compañeros, ahora yo les voy a tirar unos datos ahí bien bacanos. Hay muchas veces en las que en ciertas patologías, cuando sospechamos de un derrame pleural, podemos encontrarnos con un pulmón blanco. ¿En qué deberíamos pensar? En sí, para la definición, como podemos darnos cuenta, este sería la opacificación completa de un hemitórax y uno tiene que saber diferenciar entre muchas cosas. Por ejemplo, la telectasia, en el cual el mediastino va a estar desplazado hacia la lesión, como dijo mi compañero Cristian. Entonces, estos son muchos detalles diferenciales que hay que tener en cuenta. En el derrame pleural masivo de por sí lo que hay es que el mediastino se refleja alejado de la lesión. ¿Y cómo se refleja esto? Con el desplazamiento contralateral, como ya lo dijo mi compañero Cristian. Es más que todo como para asimilar información. Pero también, como en el caso de la imagen, puede ocurrir que el mediastino se encuentre centrado. ¿Y en qué debemos pensar? Puede ser una telectasia, pero más un derrame. Y lo que debemos descartar más que todo es un CA de pulmón. Entonces, estos son detalles para que tengamos en cuenta. Cuando nos encontramos con un derrame pleural, tenemos que tener en cuenta que él puede estar presentado de dos maneras también posibles, ¿ya? Puede estar libre o puede estar encapsulado. En este caso, cuando se encuentra encapsulado, nosotros tenemos dos morfologías como son el encapsulado cisural y el encapsulado ya a nivel periférico, que vamos a hablar de él. En el encapsulado tenemos que tener en cuenta que es que de manera general ellos son como unas segundas adherencias pleurales, es decir, preexistentes o ya desarrolladas después de la aparición del líquido, que lo que van a hacer es que ellos van a impedir el movimiento del líquido por el cual el desplazamiento con el cambio de posición puede encapsularse en la periferia o en el interior como forma de cisura, como podemos ver ahí, como es el caso de la imagen. En el caso del cisural, el que les estoy exponiendo, en el cual él abomba las dos caras de la pleura visceral, la lesión se redondea y hace una forma como de uso, como de hilo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí el líquido se va a estar acumulado en la cisura menor y puede similar a lo que sería una lesión intrapulmonar, porque uno ve eso y dice, uy, posiblemente es una lesión que veo ahí, parece una consolidación, pero no, tenemos que tener en cuenta muy bien los antecedentes del paciente, sus comorbilidades, de qué manera te está llegando la clínica de él, muy común eso. Y hay que tener en cuenta que hay muchas veces en las que nosotros, posiblemente a futuro, vayamos bueno, ya identificar la relación cual está causando el derrame pleural y nos damos cuenta que este derrame encapsulado cisurado desaparece cuando uno resuelve las causas que lo están originando. Y hay veces en las que tenemos que también hacer diagnóstico diferencial con lo que sería el tumor fantasma o el tumor evanescente. Que este tumor fantasma, a ver, uno lo llama así cuando ve esta imagen, pero en verdad el tumor fantasma no es que sea un tumor, es una efusión interlobal pulmonar que está interpretada como una manifestación radiológica poco común en personas con falla cardíaca descompensada. Pero una vez uno establece el tratamiento, las lesiones inicialmente se pueden confundir con infecciones o lesiones tumorales, como podemos ver, y estas desaparecen. Estas desaparecen, por lo cual es fundamental hacer pues, buen diagnóstico radiológico. Hay que ser bastante clínicos, no todo es tipo de lo que nos muestran las radiografías. Uno tiene que tener correlación con todos los antecedentes que le están brindando al paciente y con su historia clínica. En el cuanto al derrame pleural encapsulado periférico, no sé si ya lo pueden ver. Bueno, pues es el mismo acumulado, pero que está a nivel periférico de la pleura. Y normalmente los signos que uno va a encontrar característicos son, primero, el líquido está loculado y si puede simular a otra enfermedad pulmonar. Los bordes, como nos podemos dar cuenta en la imagen, están convexos hacia el pulmón y el borde forma un ángulo obtuso con la pared torácica. Aquí, ¿en qué debemos pensar también? Ya en una forma de empiema. ¿Cómo ha sido empiema? Ya sería una localización específica de la pleura que se encuentre infectada. Igual todo esto lo vamos a descartar ya a futuro con otras pruebas diagnósticas, como lo hablaremos, que son la toracocentesis, biopsia pleural, etc. En cuanto a la ecografía del derrame pleural, ¿qué les digo? O sea, la ecografía de por sí es más precisa. La sensibilidad es un 100%, la especificidad casi 100 también. Es más precisa que la radiografía porque nos permite detectar esos derrames pleurales que son muy mínimos. O sea, a partir de menos de 5 mililitros de líquido uno puede detectarlo ya. Y el aspecto ecográfico de un derrame pleural pues va a depender también de lo que sería su naturaleza, su causa, la cronicidad. ¿Por qué se caracteriza este? Este se caracteriza por esa desaparición del signo de deslizamiento pulmonar, es decir, no se está deslizando. Y está localizado en áreas de declive del tórax. O sea, uno visualiza con una cámara y generalmente es anecoico, como podemos darnos cuenta, y limita inferiormente con el diafragma, en la superficie por la pleura parietal y en la profundidad por la pleura visceral. Por sus características ecográficas, de por sí los derrames pleurales pueden dividirse según presenten ecos internos, septos, que ya serían gruesos o finos y móviles,
y tiene una modularidad parietal, o sea, totalmente anecoicos. La presencia de ecos, de septos o de nódulos a nosotros nos permite descartarlo o nos permite catalogarlo como lo que sería un derrame pleural puramente exudado ya. Eso para que lo tengamos en cuenta. Bueno, a nivel del TAC, la verdad el TAC se usa para este tipo de patologías, no es lo más común, no es lo que vamos a tener a la mano en una urgencia tal vez, pero lo que ocurre con el TAC es que nos brinda otro tipo de informaciones como cuál. El TAC uno va a permitir ver qué tanto es el engrosamiento o de los nódulos parietales secundarios a esos procesos inflamatorios como los empiemas o las lesiones malignas, los mesoteliomas, que también hay que hacer el diagnóstico diferencial de eso, o alguna metástasis en el pulmón, en el cual en el TAC en sí nos va a permitir visualizar lo que es el derrame pleural inferior a los 10 mililitros, y gracias a la atenuación nosotros sabemos que se trata de un transudado. ¿Cómo así? O sea, digamos que se atenúa en menos de las 8 a las 10 horas. En caso de ser un empiema o un exudado, la atenuación se va a presentar mucho más elevada que el agua. Y esto distingue entre los abscesos, los empiemas simples, los loculados. Además, uno va a visualizar tal vez pequeños neumotórax en decúbito. Y el tórax siempre va, discúlpenme, y el TAC siempre va a ser el principal método diagnóstico para uno ver las calcificaciones pleurales que se pueden presentar después de un derrame. Ahora lo dejo con mi compañera Silvana. Muchas gracias. Bueno, entonces la resonancia magnética en la patología pleural está bien valorada, incluso mejor que la TAC. Esta va a ser importante o va a ser de especial ayuda, más que todo en los mesoteliomas, gracias a la visualización de sus extensiones, tanto en los planos sagitales como coronales. Esta potencialmente puede ayudarnos a diferenciar entre los diferentes tipos de derrames pleurales, distinguiendo exudado de trasudado y también pues el hemotórax. Ya sabemos, bueno, hasta aquí vamos a dejar con los exámenes de imagenología. Paso a Bashir. Y a la siguiente vamos a tener la parte de diagnóstico por toracocentesis. Esta es la primera exploración a realizar para poder establecer el diagnóstico, si es exudado, si es trasudado. Las principales contraindicaciones van a ser alteración severa de la coagulación o trombocitopenia, que es menor de 50.000 plaquetas por milímetro cúbico. Las complicaciones más frecuentes van a ser reacción vagal y neumotórax de un 3 a un 8%. Y este examen se va a realizar de la siguiente manera. Uno coloca al paciente en una cama o al borde de una cama, como está en la imagen. Vamos a tener que los brazos van a descansar sobre una mesa, se limpia la piel alrededor de donde se va a hacer el procedimiento, se inyecta el anestésico local y se introduce la aguja a través de la piel. Se puede utilizar un ultrasonido para poder encontrar como el sitio correcto para insertar la aguja. El punto de inserción de la aguja debe estar 2 costillas por debajo del límite superior del derrame. No se puede sobrepasar la 9ª costilla para poder evitar el daño del diafragma, y la aguja debe penetrar inmediatamente por arriba del borde superior de la costilla. Cuando ya se obtiene ya el líquido, pues se detiene obviamente el avance de la aguja, se toman las muestras para analizar el material. Se debe evitar durante la maniobra la entrada del aire. Se debe evitar pues que el paciente, hay que decirle al paciente que no debe toser, no debe respirar tan profundo ni moverse durante el examen para poder evitar una lesión del pulmón. En cuanto a la diapositiva del cuadrito que vemos ahí del olor y el aspecto, vamos a tener que el líquido pleural, el aspecto y su olor van a ser un diagnóstico diferencial muy importante. Porque, por ejemplo, si nosotros lo vemos de aspecto sanguinolento, vamos a estar o podemos sospechar de una neoplasia o un hemotórax. Si es cremoso, podemos sospechar de un empiema o de un quilotórax. Si es negro, pero no huele, no es olor fétido, un melanoma metastásico o infección. Si es achocolatado, o una amoebiasis o una fístula hepatopleural. Si es olor fétido, podemos estar presentando unos anaerobios. Si son restos de comida o como si fuera vómito, puede ser rotura de esófago. Y si huele a amoníaco o a orín, podríamos estar presente ante un urinotórax. En todos los casos se debe realizar recuento celular total, se debe realizar pH, LDH, glucosa, todo eso en la muestra de la toracocentesis. Pasa, Bashir, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a ver los criterios de Light, en donde vamos a los criterios de Light, pues son sensibles, son específicos, son convincentes. Nos va a mostrar como una diferencia del trasudado y el exudado, dependiendo de 3 criterios importantes, que son la relación LDH pleural suero, la relación de proteínas pleural suero y la LDH en líquido pleural.
Para poder de pronto grabárnoslo de una manera más chévere, podemos ver que en el exudado los valores son mayores que siempre. En el exudado todo está aumentado. En cambio, en el trasudado todo va a estar disminuido. Entonces podemos ver que los valores son lo mismo. Por ejemplo, en la relación LDH pleural suero vamos a tener que el trasudado pues es menor o igual a 0.6 y en el exudado es mayor o igual a 0.6. Y en el cuadro que tenemos a nuestra derecha vamos a ver en cuanto al aspecto, color, olor y todas las variables que va a tener el líquido dependiendo si es trasudado y es exudado. Y básicamente los valores también son lo mismo. En el exudado la mayoría de variables van a estar aumentadas y en el trasudado van a estar disminuidas, a diferencia de lo que va a ser el pH, que en el trasudado va a estar mayor de 7.3 y en el exudado va a estar menor a 7.3, y en la glucosa, que en el trasudado va a estar mayor a 60 miligramos sobre decilitros y en el exudado va a estar menor a 60 miligramos sobre decilitros. Pasa, Bashir, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a ver la parte de otros dos exámenes importantes que tenemos, que es la biopsia pleural. Este tiene un especial interés cuando se sospecha de tuberculosis. Esto se puede hacer en pacientes menores de 40 años, tiene una especificidad más o menos, una sensibilidad más o menos del 60 al 80% o incluso mayor. En estos casos se debe tomar al menos 4 fragmentos y remitir uno de ellos hacia un cultivo específico. Esta es una alternativa de la toracoscopia. Cuando no se dispone de la toracoscopia se hace biopsia. Si es negativa, mejor pues se le realiza la toracoscopia, pero en caso tal no se pueda, pues ya tendríamos que hacer otros tipos de exámenes. Esta está contraindicada en el derrame paraneumónico complicado, en los empiemas, en las alteraciones severas de la coagulación o cuando existen menos de 50.000 plaquetas milímetro cúbico. Las complicaciones más frecuentes son el neumotórax y también la infección pleural, el hemotórax o la laceración del hígado. Y en la toracoscopia está indicada cuando el derrame pleural es un exudado y está indicado en pacientes mayores de 40 años. En este grupo de pacientes debemos tener en cuenta que si el derrame pleural es masivo, o sea, es grande, y aparte el líquido pleural es cero hemático, la probabilidad de malignidad es demasiado alta. ¿Qué quiere decir eso? Que podría estar indicando una neoplasia o podríamos estar pues antes de que el paciente podría fallecer muy pronto, etc. Ahora, si la toracoscopia es negativa, se puede recurrir a una segunda toracoscopia con múltiples muestras si se sospecha de mesotelioma. Y pues lo mismo, las alteraciones no se deben hacer por las alteraciones de la coagulación, similares a las de la biopsia o a la ausencia de cámara pleural. Vamos a ver el siguiente. Bueno, ya en la última diapositiva vamos a tener la parte del algoritmo. La parte del algoritmo, en donde vamos a tener, ya pasó, Bashir. Sí, estás en el algoritmo de derrame pleural. Listo. Entonces, en el algoritmo vamos a tener que la toracocentesis es la primera prueba que se va a hacer. No vamos a hacer la toracocentesis si la etiología es evidente. O sea, si ya nosotros sabemos de pronto de que es tuberculosis o de que no se hace la toracocentesis. Si el derrame pleural está en las cisuras o es un derrame pulmonar subpulmonar o si el derrame pleural es mínimo. O sea, solamente se hace en condiciones si el derrame pleural de pronto es muy masivo. Entonces, esto nos va a permitir clasificarlo si es trasudado o si es exudado. Si es trasudado, pues se evacúa si es un derrame pleural severo y si es exudado, vamos a ver si la etiología es conocida o desconocida. En caso tal, la etiología sea conocida, vamos a evacuarlo por el tubo de drenaje. Vamos a utilizar un tubo de drenaje grueso, en caso tal, si es un empiema, un hemotórax o un quilotórax, y vamos a usar un tubo de drenaje fino si es un metaneumónico complicado o un derrame pleural masivo. Cuando la etiología es desconocida, pues vamos enseguida hacia los demás exámenes que les estuvimos explicando, que es la biopsia pleural, la toracoscopia o la broncoscopia. La biopsia pleural, como ya lo dije, pues cuando se sospecha tuberculosis, una prueba muy importante, se realiza en personas menores de 40 años y la toracoscopia en mayores de 40 años cuando el derrame pleural es masivo y el líquido pleural es cero hemático. Y la broncoscopia básicamente se hace el TAC con adenopatías, se ven masas o se ven si hay atelectasias. Lo primordial aquí es, como en las patologías que ya vimos, la mayoría de los tratamientos de esas patologías que originan el derrame pleural son básicamente el tratamiento de la enfermedad de base y si no, pues la idea es evacuar todo el líquido. Listo, pasa al siguiente, ya finalizamos y lo que sobran son las preguntas.
Listo. Aló, chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Bueno, Sí, muchachos, no doctor. sé si tienen alguna pregunta. Realmente cubrieron todo sobre el derrame pleural. Me gustó mucho el enfoque que hicieron también al final sobre en qué momento hacer la toracocentesis. Cuando hablaron sobre la tuberculosis pleural. Realmente, muchachos, los derrames pleurales más frecuentes son los relacionados a insuficiencia cardíaca. Son los que ustedes más van a ver en sus pacientes. También es muy, en orden de importancia están los derrames pleurales de origen paraneumónico, que en orden de importancia son los que le siguen a la insuficiencia cardíaca. ¿No me escuchan bien? Sí, profe, ya. Listo. Entonces, como les estaba diciendo, muchachos, los derrames pleurales más frecuentes son los asociados a insuficiencia cardíaca, seguido en orden de importancia por las neumonías, los derrames pleurales paraneumónicos, también los derrames pleurales paraneoplásicos también son en orden de importancia también frecuentes, y le siguen también los derrames pleurales asociados a tuberculosis pleural, que así son menos frecuentes, pero siempre que tengan un derrame pleural unilateral, deben sospechar en una posible tuberculosis pleural. Es cierto que el diagnóstico es muy frecuentemente se requiere del estudio del líquido pleural cuando se desconoce la causa del derrame pleural, porque si el derrame pleural se conoce que es por aumento de la presión hidrostática, como el caso de la insuficiencia cardíaca, ustedes no requieren la realización de toracocentesis, a no ser que el paciente presente un derrame pleural masivo que esté comprometiendo o que esté presentando un grado de inestabilidad ventilatoria, o que el derrame pleural, a pesar de que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca, consideren que no esté relacionado a la insuficiencia cardíaca. Pero en el resto de los casos no se recomienda el uso de toracocentesis terapéutica en los pacientes con derrame pleural por falla cardíaca, ya que el tratamiento muy frecuentemente elimina el derrame pleural. En el caso del uso de los diuréticos, especialmente los diuréticos de ASA, que son los que utilizan en el caso de derrame pleural por insuficiencia cardíaca. Los derrames por insuficiencia cardíaca se caracterizan por ser bilaterales. Cuando usted ve un derrame pleural unilateral y este derrame pleural compromete más allá de las bases del pulmón y no hay compromiso del pulmón adyacente o el pulmón contralateral, o en la pleura contralateral, tienen que pensar entonces que posiblemente el derrame pleural no es por falla cardíaca, porque casi siempre cuando se borra, cuando se compromete la base pulmonar y se extiende más allá del tercio medio del campo pulmonar derecho, también se compromete el izquierdo, o viceversa. Existen otros tipos de derrames pleurales que ya son menos raros, por ejemplo, los derrames pleurales asociados a quilotora, asociados a síndromes nefróticos, a enfermedad renal crónica, que también pueden ser frecuentes pacientes con enfermedad renal crónica, estos derrames pleurales bilaterales. El derrame pleural por hipotiroidismo, muy raro realmente. El derrame pleural por hipoalbuminemia, especialmente en pacientes oncológicos demasiados con desnutrición severa. Siempre que se desconozca la causa, se debe estudiar y se debe hacer la toracocentesis diagnóstica. Y estudiar el líquido pleural, viendo las características citológicas, citoquímicas, siempre realizar citocultivos, realizar también ADA en el caso de que sospechen de tuberculosis pleural, que es la adenosíndeaminasa. Incluso con los criterios modificados del AI es importante también tomar el colesterol del líquido pleural. Entre otros estudios también se encuentra el hematocrito del líquido pleural en los casos que estén sospechando de motoras o que estén sospechando de otras causas como por ejemplo las neoplásticas o las asociadas a micobacterias. Los triglicéridos, que también nos ayudan mucho en el diagnóstico del quilotórax y del pseudoquilotórax para diagnóstico diferencial con pseudoquilotórax. Y en fin, existen muchas causas de derrame pleural. También se encuentran los urémicos, los asociados a irradiación, los derrames pleurales por continuidad inflamatoria, por ejemplo, en los cuadros de infecciones abdominales, los asociados a cirrosis hepática, que es el denominado hidrotórax hepático. Y siempre es muy importante cuando ustedes tengan un paciente con derrame pleural, tener en cuenta los antecedentes personales, porque muy frecuentemente los antecedentes personales ayudan a orientar el diagnóstico. Les doy un ejemplo.
yo tengo un paciente en la 301B de Adelita de Char, un señor que tiene 67 años, tabaquista pesado, un índice de Brinkman elevado, casi en 2000, se fumaba casi 40 cigarrillos diarios, y el paciente llegó con un derrame pleural unilateral derecho. Inicialmente se consideró que era paraneumónico, pero nunca hizo signos de respuesta inflamatoria. El paciente sí refería al dolor pleurítico. Cuando yo lo tomé y lo estudiamos, nos dimos cuenta que el derrame pleural estaba relacionado directamente a una patología oncológica o infecciosa, ya que el cuadro, él hablaba o determinaba que era un cuadro de más de 2 meses de evolución. Obviamente un derrame pleural paraneumónico no va a desencadenar un cuadro tan crónico. Entonces, ¿qué patologías podrían desencadenar un derrame pleural unilateral derecho en forma crónica? Pues en nuestro medio hay que pensar en neoplasias y en tuberculosis pleural. No tenía antecedentes de consumo de alcohol, sin embargo, a la vista de que había un derrame pleural derecho, le hice estudios hepáticos, los cuales pues fueron negativos. Ese paciente le hicimos toracocentesis diagnóstica, el líquido fue cerohemático, lo cual hablaba más de que fuera tuberculosis pleural o que fuera una neoplasia, y la celularidad mostró la presencia de leucocitos, pero más que todo monocitos, y se consideró inicialmente que fuera una tuberculosis pleural por TB. Sin embargo, el adenosín de aminasa no llegó y estaba entre parámetros normales, realmente en 11. Para hablar de que una adenosín de aminasa es positiva y orienta el diagnóstico de tuberculosis pleural, esta adenosín de aminasa debe estar por encima de 40 y prácticamente confirma el diagnóstico por encima de 60. Pero estaba en 11, o sea que descartamos tuberculosis pleural. Lo más probable es que estuviéramos frente a un paciente con neoplasia pulmonar y eso estuviera causando el derrame pleural paraneoplásico. Sin embargo, ese paciente había que hacer otros estudios adicionales, especialmente biopsia pleural y valoración por radiología intervencionista, pues para sacar todo el líquido y tomar biopsia a nivel pulmonar, porque posiblemente eso estaba relacionado con una neoplasia. Desafortunadamente, el paciente me tocó remitirlo porque no tenía radiología intervencionista. Entonces, este es un paciente que hubo que estudiarle el líquido pleural. También he tenido pacientes, tengo una paciente que me ingresó a mí con un derrame pleural bilateral, ingurgitación yugular, saturando 96%, sí tenía algo de disnea, una frecuencia respiratoria en 29, edema en miembros inferiores, el electro mostraba crecimiento ventricular izquierdo y una fibrilación auricular, tenía antecedentes de hipertensión arterial y diabetes, función renal normal. Entonces este paciente, ya teniendo en cuenta que la causa de derrame pleural más frecuente es la insuficiencia cardíaca y más si es bilateral, me orienté por una causa cardiovascular y más con los hallazgos clínicos y electrocardiográficos que tenía. Tenía disnea, tenía ingurgitación yugular, había disminución del murmullo vesicular en bases pulmonares, adicionalmente crecimiento ventricular izquierdo y fibrilación auricular en el electro, todo apuntado a una patología cardiovascular. Le hicimos la radiografía de tórax y mostraba la radiografía de tórax, mostraba un derrame pleural bilateral. Pues es obvio que la causa era por insuficiencia cardíaca, entonces en este caso lo que hice fue iniciar diuréticos de ASA y definitivamente ese paciente le repetí una radiografía de tórax a las 72 horas y yo no había derrame pleural. Nunca requerí de la realización de toracocentesis diagnóstica ni terapéutica. Esos son los dos espectros de pacientes que ustedes van a tener. Pacientes que van a requerir toracocentesis diagnóstica e incluso terapéutica, como pacientes que no van a requerir toracocentesis porque la causa puede mejorar con el uso de fármacos de tratamiento, como también, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, donde el uso de diuréticos también va a reducir el derrame pleural. Entonces, chicos, no sé si tengan alguna pregunta antes de contestar a las que tienen ahí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, me doy. Profe, así como usted dijo, o sea, no puede haber casos donde la adenosín deaminasa, o sea, salga positiva, por ejemplo, que el paciente tenga otra patología crónica o
o eso sí es bastante específico para tuberculosis? A ver, Doc, la adenosíndeaminasa es un estudio que nos permite pues buscar, orientar el diagnóstico posiblemente de tuberculosis pleural. Sin embargo, eso no, la negatividad de ella, pues no te puede eliminar el diagnóstico de la prueba de adenosíndeaminasa en el líquido pleural. Te sale negativa, pero tu diagnóstico o tu probabilidad diagnóstica es muy alta, pues entonces el ADA no siempre te va a retirar el diagnóstico de tuberculosis. Ahora, recuerden que el ADA normalmente se aumenta en procesos infecciosos, es obvio, pero más que todo es porque se genera una actividad linfocitaria muy importante a nivel pleural. Y esto es lo que hace que aparezca la adenosíndeaminasa elevada. Sin embargo, recuerden que pueden haber también falsos negativos y falsos positivos y que no hay ninguna prueba que sea 100% específica y 100% sensible. El problema sucede en algunos pacientes. Por ejemplo, los pacientes con infección por retrovirus, donde desafortunadamente la sensibilidad no supera el 60% y la especificidad no supera el 87-85%. Aunque sí nos ayuda, miren que la sensibilidad y la especificidad cae en pacientes con inmunosupresión, porque no tienen una respuesta inmunoinflamatoria activa en esos pacientes por la severa inmunosupresión. Y especialmente cuando los linfocitos CD4 están por debajo de 300 células, donde ahí sí que la prueba te puede salir negativa. Entonces, tú puedes tener falsos negativos en los pacientes con VIH con una severa inmunosupresión. Quiere decir, doctor, que eso no descarta, la adenosíndeaminasa negativa no descarta la posibilidad de que esté frente a una paciente con tuberculosis pleural. Y es que el diagnóstico de tuberculosis pleural, aunque sí es importante el diagnóstico con la adenosíndeaminasa, recuerden que hay otros criterios. Por ejemplo, el paciente puede tener una historia de COMB positivo. Creo que saben lo que es COMB positivo, que es la exposición muy cercana a pacientes con tuberculosis activa en su momento. Y el paciente de pronto pueda tener cavitaciones y tiene derrame pleural, pero el derrame pleural no muestra la adenosíndeaminasa positiva. Entonces, eso no descarta, doctor, el diagnóstico de tuberculosis. Recuerden que las pruebas que ojalá todas las pruebas tuvieran sensibilidad y especificidad mayor del 100%. Entonces, siempre es tener en cuenta siempre la clínica y el escenario donde estés manejando tu paciente y las características clínicas paraclínicas de tu paciente, doctor. Listo, profe. Profe, una duda. Bueno, más que una duda, era como, yo leí algo, a ver, algo que tal vez se omitió en la exposición, era que en sí, cuando uno estudia el líquido, los criterios de Light, esto tiene un porcentaje erróneo ya. Entonces, ¿qué me decía a mí la literatura? Que digamos que en los criterios se cumple uno o más objetivos para que uno diga, bueno, este líquido es exudativo. Pero cuando uno por clínica y por antecedentes del paciente considera que no es por ese lado, uno debía hacer una diferencia de albúmina en suero y líquido. Y si ese gradiente era mayor a 3.1 gramos por 100 mililitros, ya eso ya desvalidaba los criterios de Light y de uno a uno podía decir que era el líquido trasudado. Eso es verdad. Sí, Doc, sí lo he escuchado, que nunca he tenido, gracias a Dios, nunca he necesitado de esa segunda etapa para determinar realmente que sea trasudado o exudado. Casi siempre el diagnóstico es muy claro. Es que, miren, muchachos, el derrame pleural es una consecuencia de una patología, de una enfermedad primaria. Entonces, no quiero que vean el derrame pleural como una enfermedad sola. El derrame pleural es una consecuencia de algo que está afectando, ya sea la vasculatura pulmonar o la absorción y la eliminación del líquido pleural. Y siempre hay una causa desencadenante. Entonces, no quiero que vean el derrame pleural individualmente. Tienen que ver en el contexto clínico de su paciente. Si yo tengo un paciente con derrame pleural, ¿qué antecedentes personales tengo a la mano? ¿Qué otros estudios de laboratorio adicionales del líquido pleural me pueden ayudar? Miren que los pacientes que yo les comenté previamente, para hacer el diagnóstico, sobre todo en el caso de la insuficiencia cardíaca, no requerí del líquido pleural. Sabía que era por insuficiencia cardíaca y lo confirmé cuando tuve
la posibilidad de hacer una radiografía de tórax control a las 72 horas y me encontré con que ya no había derrame pleural. Y ahí me di cuenta que la causa era por aumento de la presión hidrostática. Entonces no quiero que vean el derrame pleural como una enfermedad sola, sino que es algo que es una consecuencia de una patología que hay que estudiar. Y casi siempre, en la gran mayoría de los casos, van a tener unas pruebas o unas señales que pueden ser clínicas o paraclínicas que les pueden orientar a ustedes a buscar el diagnóstico sin que tengan en ese momento el líquido pleural en la mano para estudiar. Nunca vean el derrame pleural como sí sola, sino como que hay algo más adicional que lo está causando. Ah, listo, profe, listo. Listo. ¿Alguien más tiene preguntas? Profe, esto otra preguntita ahí respecto a lo que usted estaba diciendo, que hay veces que no necesitamos, por ejemplo, hacer toracocentesis. O sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos un derrame pleural y tomamos una RX de tórax y encontramos la silueta cardíaca aumentada, ya ahí podremos atribuirle a esto una insuficiencia cardíaca. Recuérdame nuevamente la pregunta, que al final se me enredó, no escuché bien. Que, por ejemplo, hay casos donde no hay necesidad de tomar una toracocentesis. Entonces yo pregunto, si nosotros tenemos un derrame pleural y ya tomamos una RX de tórax y vemos que hay un tipo de la silueta cardíaca aumentada, o sea, ya eso sería, o sea, un signo atribuible a insuficiencia cardíaca, o sea, necesariamente. Bueno, si tú tienes un paciente el cual te ingresa con signos de falla cardíaca, en la radiografía tú ahora ves el derrame pleural y ves aumento de la silueta cardíaca a expensas de las cavidades izquierdas, pues lo más probable es que ese derrame pleural sea de tipo cardiovascular. El problema es cuando te llega el paciente, por ejemplo, con una falla cardíaca unilateral, masiva, sin compromiso del otro campo pulmonar, de la otra pleura subyacente, de otra área pleural, perdón, contralateral, porque ahí sí tú piensas, no, aquí hay una insuficiencia, puede que haya una miocardiopatía o una falla cardíaca, pero el derrame es unilateral masivo, o sea que no está relacionado a la insuficiencia cardíaca. Pero si tú ves un derrame pleural bilateral con crecimiento ventricular izquierdo en la radiografía de tórax y clínica de falla, no le pongas más estudios a ese paciente y más bien manéjalo con diuréticos, que el paciente probablemente te responda. ¿Aló? ¿Me escucharon, chicos? Sí, Doc, se escuchó claramente. Doctor, una pregunta. Yo le iba a preguntar en qué pacientes está contraindicado hacer una toracocentesis. O sea, no porque no la necesitemos, sino porque no se les puede hacer ese tipo de pacientes. O sea, la pregunta es, ¿en qué momento se contraindica la toracocentesis, ¿no? Sí, doctor. No, mira, bueno, afortunadamente en la derrame pleural son pocos los escenarios donde se contraindica. Pero, por ejemplo, en pacientes que tienen patologías neuropáticas, donde existe alto riesgo de que se obstruya o se afecte el paquete vasculonervioso, hay que tener mucho cuidado en la realización de la toma de líquido pleural. Otra, que no es realmente por patologías, sino especialmente para aquellos pacientes los cuales no te colaboren. Hay pacientes que yo he tenido encefalopáticos, por ejemplo, con una sepsis de foco pulmonar y tienen un derrame pleural posiblemente para neumónico. Yo lo quiero estudiar, pero el paciente no colabora porque está encefalopático por la sepsis. Entonces, esos pacientes que no te colaboran, está contraindicado, o sea, que no te cooperan en el procedimiento, está contraindicado el procedimiento. Pues aquellos pacientes que presentan alteraciones hematológicas, especialmente coagulopatías. Es decir, pacientes que te presentan una trombocitopenia severa, unas plaquetas por debajo de 50.000, pacientes que presentan tiempos de coagulación prolongados, pacientes sobreanticoagulados. Esos pacientes tienen contraindicaciones absolutas esas son contraindicaciones absolutas. Las dos absolutas más importantes son esas: poca cooperación o nula cooperación, y especialmente el paciente que te presenta coagulopatías o alteraciones hematológicas. Existen unas contraindicaciones también relativas, para la realización de la toracocentesis, y son, por ejemplo, el enfisema en la zona de punción. Si tú haces un enfisema, lo mejor es que dejes hasta ahí, porque posiblemente estés causando un neumotórax. El paciente que está bajo ventilación mecánica y tiene presiones elevadas de la vía aérea, también ahí se contraindica.
Cuando el derrame pleural es muy mínimo, Doc, los cirujanos normalmente tienden a no hacer la toracocentesis. Pacientes con sangrados activos, hay una contraindicación absoluta también. Pacientes con insuficiencia cardíaca que tú conozcas que la causa de la insuficiencia cardíaca, no se recomienda la toracocentesis. Infecciones dermatológicas, Doc, por ejemplo, lesiones impetigiformes, infecciones micóticas por el riesgo de que pases el microorganismo hacia la pleura. Ahí es donde son las contraindicaciones donde tú no debes realizar toracocentesis. ¿Entendido? Pero fue una pregunta. Claro, ¿La toracocentesis únicamente está indicada para el cirujano o cualquier, digamos, médico general o urgenciólogo puede realizarla? En el caso de tú la puedes utilizar. Yo he hecho muchas toracocentesis, pero como yo estoy en un área de tercer nivel, claro. Prefiere que los quirúrgicos hagan ese procedimiento, pero cuando yo estaba trabajando en primer y segundo nivel, yo hacía las toracocentesis. Claro, también dependía del tipo de cantidad de líquido pleural que yo creía que tuviera el paciente, porque si la cantidad de líquido pleural es muy alta, pues obviamente eso puede, si es muy baja, perdón, la cantidad de líquido pleural, el riesgo de que desencadene un neumotórax es muy alto, razón por la cual la recomendación es que la hagan los quirúrgicos, los cirujanos. Te doy un ejemplo. Yo tuve un paciente, una muchacha, que su mamá tuvo tuberculosis y su hija tuvo tuberculosis diseminada. Y ella ingresó con un derrame pleural unilateral derecho. Y para mí era tuberculosis, porque tenía por punta y punta tuberculosis, la mamá y la hija. La cantidad de líquido pleural era escaso. Incluso yo puse en mi nota que se requería valoración por cirugía general, pero para hacer toracocentesis guiada por ecografía. Sin embargo, el cirujano decidió hacer la toracocentesis a ciegas, sin ecografía, y le causó neumotórax. Le rompió el pulmón. Claro. Entonces, Doc, la recomendación realmente que se den estos pacientes es tratar que si la cantidad de líquido pleural es importante, tú lo puedes hacer, pero si es pobre o poca, lo mejor es que lo haga el cirujano general o en su defecto el radiólogo intervencionista. Profe, y cuando el derrame es masivo, ¿uno puede sacar cualquier cantidad de líquido que se requiera o hay que reponerle al paciente también por otro lado de los líquidos? No, realmente no es que exista una indicación de administración de líquido por pérdida de líquido pleural. Okay. Realmente como eso se encuentra a nivel pleural, claro. no he escuchado que se requiera, ni tampoco lo que se requiera albúmina o administración de líquido en estos pacientes. Lo que sí es que tienen que saber es que estos pacientes pueden presentar signos de ortostatismo, incluso signos vagales. Entonces, a esos pacientes se tornan taquicárdicos, empieza a empeorar la disnea, y eso especialmente cuando afecta el paquete vasculonervioso. Listo, bro. Doctor, y en cuanto al edema pulmonar por reexpansión que se da cuando se hace la toracocentesis, se extrae mucha cantidad de líquido en el derrame pleural. O sea, ¿es muy común que se dé esta complicación o es poco común? ¿O en qué tipo de paciente? Nunca he visto un caso de edema pulmonar por redistribución, el derrame. Nunca lo he visto realmente, Doc. O sea, que podemos extraer, o sea, se puede extraer la máxima cantidad de líquido que se pueda y, o sea, es poco el riesgo de que el paciente pueda presentar esta complicación. Yo lo que he visto es que muchas veces los especialistas quirúrgicos no retiran más de 1.5 litros. Pero realmente desconozco por qué lo hacen. Puede ser esa la razón, por el edema, sí, exacto, que yo leí que decía que después de 1500 mililitros estaba el riesgo de presentar el edema pulmonar por expansión. Exacto, entonces posiblemente por eso es que ellos nada más retiran 1.5 litros, incluso lo hacen en segundas intenciones, perdón. O sea, lo hacen ahora y después a los 3-4 días, si se requiere, se retira más. Ok, gracias. Dale, Doctor, yo quería preguntarle, ¿por qué para los criterios para ver si está sudado se utiliza la LDH como marcador? Y también preguntarle con respecto al procedimiento de la pleurodesis, este procedimiento, ¿cómo se realiza? ¿En cuánto tiempo, si lo llegamos a aplicar, cuánto tiempo debemos mantenerlo y con qué fármacos o instrumentos se realiza? Recuerden que la LDH explica realmente
el tipo de respiración que toma la célula. Realmente la LDH se aumenta en estos pacientes por la respuesta inflamatoria y por la necrosis que existe a nivel pleural. Y esto es más frecuente obviamente en las neumonías, en los pacientes neumónicos, en las patologías exudativas, en las neoplasias. Esa es realmente la razón por la cual se utiliza el LDH como marcador en los pacientes con derrame pleural, que está muy elevado obviamente en cuadros exudativos. En cuadros transsudativos tiende a ser equiparable con el LDH a nivel plasmático. La pleurodesis, la pregunta que tú haces con respecto a la pleurodesis, la hacemos más que todo en pacientes con patologías neoplásicas, ¿no? O con derrames pleurales complicados, especialmente en pacientes que presentan derrames pleurales recurrentes, pacientes con emitoras, con derrames pleurales recurrentes. Y lo que hace la pleurodesis realmente es tratar de utilizar algunos medicamentos o sustancias químicas, como por ejemplo el talco, para adherir las capas de la pleura y así evitar que se siga acumulando líquido pleural. Más que todo lo hacemos para pacientes con patologías neoplásicas. Esos pacientes se caracterizan como presentan obstrucción linfática, tienden a persistir con los derrames pleurales. Tú le retiras 1.5 litros y al día siguiente tiene nuevamente 1.5 litros en la pleura. Entonces uno lo hace con el fin de evitar de que se siga produciendo más derrame pleural. Indicaciones más que todas las que te dije, Doc. No sé si querías saber más algo sobre la pleurodesis. Se utiliza más que todo talco. Es un procedimiento quirúrgico que realizan los cirujanos de tórax. Es como si utilizaran, es un talco parecido al polvo manzana. No es el polvo manzana, tampoco quiero que ustedes entiendan eso, pero es un talco que se le aplica en el área pleural. Lo que hace es que fusiona la pleura. Profe, una pregunta. Dime, En cuanto al tubo de tórax ya de por sí, ¿por cuánto tiempo se le posee al paciente cuando está internado? Doc, yo no manejo el tubo de tórax, eso lo maneja más que todo cirugía general. Pero yo lo que me doy cuenta es que ellos utilizan un aparato que se denomina Pleurovac. Y el Pleurovac es el cargado de determinar cuánto se elimina de ese líquido a nivel pleural. Sé que cuando ellos observan que la cantidad de líquido pleural en 24 horas empieza a disminuir progresivamente, a ser prácticamente nulo, ellos deciden el retiro del tubo. Pero que tenga realmente los valores específicos, en qué momento retiran el tubo, o en qué momento empieza a retirar el tubo, sería mentirte, doctor, porque normalmente nosotros no manejamos los tubos de tórax en los pacientes con derrame pleural. Lo manejan más que todos los quirúrgicos, doc. Listo, claro. Ese es el cardiotorácico ya aparte. Sí. Bueno, pues sí. Bueno, chicos, entonces vamos a responder las preguntas. La primera pregunta dice que el líquido pleural se elimina a través de vasos linfáticos de la pleura parietal. ¿Cuál es su porcentaje de absorción? Pero bueno, yo sé que el porcentaje de eliminación es del 20%, pero de absorción, Doc, eso aparece en mililitros por kilogramo de peso y en mililitros día, que es lo que aparece del líquido pleural. Sé que el porcentaje de absorción es del 20% y que también dependerá obviamente de la patología de base, cuánto se absorbe o no, porque en algunos pacientes por aumento de la permeabilidad, esta absorción puede ser muy alta. Sé que la cantidad de líquido pleural que se absorbe por kilogramo de peso es de aproximadamente 0,01 a 0,03 cc por kilogramo de peso. Lo que no recuerdo realmente hace mucho tiempo que yo no leo estos temas es sobre cuánto es la cantidad en cc real en 24 horas. La sé en kilogramos, que es la que le acabo de comentar. Pero en cc real, no sé, sé que más o menos equivale a un 80% de la eliminación. ¿Por qué el líquido de los pacientes con derrame pleural tras sudado de insuficiencia cardíaca pueden cambiar el sudado con el uso de diuréticos? A ver, muchachos, el problema de los diuréticos es que desencadenan una caída en la presión hidrostática.
Y al causar una caída de la presión hidrostática, el líquido ya no se torna o no se produce por aumento de la presión hidrostática, sino que ya se empieza a tener características de como si tuvieran un aumento de la permeabilidad vascular. Y eso conlleva entonces a que se reduzcan la LDH y que las proteínas tiendan a aumentar por la pérdida de líquido pleural relacionada con los diuréticos. Esto sucede especialmente durante las fases intermedias del tratamiento. Realmente nunca lo he determinado ni lo he demostrado con el líquido pleural, porque yo los líquidos pleurales con falla cardíaca normalmente no los manejo con toracocentesis. Pero sucede por eso, ¿no? Porque se reduce la presión hidrostática por el uso de diuréticos y eso hace de que aumente el LDH y que las proteínas también aumenten en el líquido pleural. Ah, bien, Doc, entendido. ¿En qué condiciones se puede realizar una broncoscopia, una fluoroncoscopia? No, normalmente yo utilizo la fluoroncoscopia en estos pacientes cuando estoy descartando o queriendo confirmar una patología neoplásica o una tuberculosis pleural o pulmonar, donde yo normalmente utilizo fluoroncoscopias en los pacientes con derrame pleural, pero eso no sirve para estudiar el líquido pleural, porque el líquido pleural se encuentra en otro lado. Lo que hacemos más que todo es buscar lesiones estructurales a nivel bronquial para considerar posiblemente una posible causa del derrame pleural, porque si yo consigo durante el estudio, le hago fluoroncoscopia a mi paciente con un derrame pleural y le hago lavado broncoalveolar y le tomo muestras para cultivos y el cultivo me parece una pseudomona, pues es obvio que posiblemente la causa del derrame pleural sea de tipo infeccioso y sea por pseudomona, un ejemplo. O de pronto durante la revisión me encuentro con un daño, con una lesión expansiva o una lesión ocupante de espacio, le tomo una biopsia y lo llevo a histopatología y a inmunohistoquímica y me encuentro finalmente con una lesión neoplásica. Listo. No entiendo la pregunta, ¿cuál es el cultivo de líquido pleural que nos ofrece mayor seguridad diagnóstica? Eso sí no lo entiendo. Profe, cuando estamos sospechando un derrame paraneumónico, pero no sé, era como más que todo curiosidad ahí. No, pues nosotros solamente lo que hacemos es más que todo cultivos aerobios y paranaerobios. Claro. Lo que hacemos, pero no sé, de pronto esa respuesta la podría darme una bacterióloga, porque yo solamente pido los cultivos y no sé qué tipo de reactivo utilizan para realizar ese tipo de cultivos. Yo los pido manual casi siempre. Ah, bien, profe. Nomás... Pensé que se especificaba. Entonces... No, tú solamente pides cultivos aerobios y anaerobios. Okay. En los casos de la tuberculosis, ahí sí se prefiere mejor el gen expert. Claro. La reacción en cadena de la polimerasa. Más que los cultivos que son fenotípicos, como por ejemplo el Lowenstein-Jensen, el Heidelberg y el Ogawa Kudo, que son cultivos fenotípicos. Aquí mejor se prefieren, en el caso de la sospecha de tuberculosis, las pruebas genotípicas, como la GenExpert o la reacción en cadena de la polimerasa. Ah, listo, profe. No, cuando hablan de agentes físicos no entiendo la última pregunta. ¿Agentes físicos cómo así? El que hizo esa pregunta me lo puede explicar qué quieren de esa pregunta, porque no entiendo cuando me hablan de agentes físicos. ¿Aló? Sí, Dani. Tú me estás hablando de pronto de tratamientos, por ejemplo, con yoduro, quemadura, radioterapia o iatrogénica. No sé si me están hablando de esos agentes físicos. Sí, pero esos efectos físicos, de pronto, yo hay algunas traumatismos. Doc, no tengo realmente la incidencia y prevalencia en valores, sería mentirte si te digo, pero en mi experiencia como médico internista, lo que más frecuentemente veía como derrames pleurales de agentes físicos eran las iatrogénicas, Doc. Las causadas de pronto por procedimientos quirúrgicos, las desencadenadas por ruptura de la pleura, por ejemplo, la colocación de un catéter venoso central, la intubación. Nunca vi con radioterapia, nunca he visto derrames pleurales por radioterapia.
Eso se llama pleuritis actínica, nunca la he habido realmente, porque quemaduras eléctricas tampoco, Doc, ni siquiera con tratamientos con yodo, que creo que son los agentes físicos que tú te estás refiriendo. Lo más las veo secundario a las causas iatrogénicas. Esas sí las veía, no tan frecuentes como la insuficiencia cardíaca, la neumonía, la tuberculosis, pero en orden de importancia entre los agentes físicos eran más que todo las iatrogénicas, Doc. Ah, bien, Doc. Más que todo iatrogénico. Sí, de las que más veía. Listo. Listo, chicos, no sé si tengan alguna pregunta. Si no, entonces nos vemos en la próxima clase. Profe, yo tengo una pregunta referente a los parciales. Dele. ¿Cuándo serían los próximos parciales de este segundo corte? ¿Qué No, fechas? tengo 3 fechas acá. Si quieres, espérame, yo lo tengo guardado acá en el computador y yo le mando a la monitora y que les diga a ustedes, oye, porque tengo 3 fechas en mi mente, pero sería mentira si les digo la fecha real. Yo la busco ahora, la tengo aquí en el computador. Al terminar, yo les busco y se las mando. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Dale, Doc. Bueno, chicos, entonces quedamos así. Nos vemos entonces el jueves. Listo, profe. Chicos, hasta luego. Listo, doctor. Listo, profe, que Chao. Adiós, doctor.